compartir los cambios que Dios hizo en mi vida. Mi nombre, como dijeron, es Oscar Larramendi, tengo 57 años, soy uruguayo, casado, 2 hijas, de profesión contador público, tengo un establecimiento agropecuario, una empresa que nos dedicamos a la fabricación de toldos, y además soy quiropráctico. Como ven, empresario por todos lados, buscando distintas alternativas, que la manera que como contador sabemos que tenemos que invertir en distintos lugares para poder tener siempre ingresos, y que situaciones que puedan ocurrir en un área no te afecten en total a tu economía. Nací en una familia pobre, humilde, gente trabajadora, y mi infancia fue normal, escuela pública, un padre mujeriego, que hacía sufrir mucho a mi madre, que estaba poco en casa, que cuando estaba era una persona muy dura, muy rígida. Una frase que yo siempre decía de mi padre, que más aceite daba un ladrillo que una piedra de afilar. Yo no esperaba muchas cosas de mi padre. Hasta que cuando tenía 15 años, un día salieron a trabajar y mi madre no regresó. Tuvieron un accidente de tránsito, mi madre falleció en el accidente. Pocas horas pasaron entre el accidente y que falleció. Un hecho importante de eso, que una de sus últimas palabras, mi madre le pidió a mi padre que le cuidara al nene. Y yo sinceramente, con el concepto que yo tenía de mi padre, yo el día que falleció mi madre pensé que quedaba solo en el mundo, que mi padre no se iba a hacer cargo de mí. Pero tengo que honrarlo y decir que se hizo cargo, con creces, mucho más de lo que cualquiera hubiera esperado, mucho más de lo que era su responsabilidad. Y hace 2 años falleció con 95 años, y hasta el día que falleció cuidaba de su nene como había prometido. El día que falleció mi madre fue un punto de inflexión en mi vida. Imagínense, en 15 años, una muerte que uno nunca está preparado para recibir una muerte, pero cuando hay una enfermedad de determinada manera, uno va haciendo una suposición que algo puede tener un mal desenlace, pero de haber salido una persona bien y que no regrese, nunca estás preparado para eso. Es un golpe más duro, y más con 15 años. En ese momento, sin duda me enojé muchísimo con la persona que tuvo el accidente, con el que le causó la muerte a mi madre, pero a su vez me enojé con un ser que nos enojamos todos. O nos enojamos o le pedimos. Cuando no tenemos alternativa, le pedimos, ay Dios, ayúdame. Y cuando nos pasa algo malo, decimos, Dios, ¿por qué permitiste que pasara eso? Y yo me enojé con ese Dios que no conocía, que alguna vez mi madre me había llevado a la iglesia, que lo había visto en una cruz, pero que no tenía ningún conocimiento ni ninguna relación con él. Así que me enojé con ese Dios y me alejé de todo lo que es religión. La parte espiritual en mi vida se quebró, no existía más. Poco tiempo, como yo le decía, mis padres ambos eran trabajadores, o sea que en una casa que el ingreso se iba a la mitad, no pudimos pagar el alquiler, no llegábamos a fin de mes, así que al poquito tiempo yo me veía juntando en la basura de un mercado para poder comer y para poder hacer un plato de comida. Esa situación me quebró porque uno le baja la autoestima, se encuentra en una situación que no esperaba, una situación triste donde todo el mundo se siente observado por todo el mundo, y en esa la autoestima cae de determinada forma, se deprime, y tenés 2 situaciones, por lo menos las que yo viví. O te entregás a lo que te ofrecen en ese momento, que es el alcohol, que es la droga, y las malas juntas y los malos hábitos, o te revelás esa situación, te pones a trabajar, te pones a estudiar y querés salir de ese lugar. Yo tomé el camino de rebelarme. Seguí estudiando, porque se lo había prometido a mi madre, le había dicho que iba a estudiar, que iba a ser un profesional, y así lo fui, así lo hice. Y ya con 15 años yo ya estaba trabajando, y trabajando muchísimas horas. Estudiaba, trabajaba, estudiaba, trabajaba. Yo tuve una vida de adolescente, llamémosle normal, porque bailes, un poco de alcohol, mujeres, no normal. Pero yo en realidad no quería hacer lo que había hecho mi padre, o sea, el día que me casara quería tener una familia bien constituida, porque no quería que la persona que compartiera mi vida
sufría de la misma forma que sufrió mi madre. Así que en esas circunstancias, trabajando con mucho esfuerzo, no había día de semana, sábado, domingo, yo trabajaba. Fui creciendo económicamente, fui prosperando, formando un carácter ya peleado con la vida, molesto, pero aparte me volví una persona egocéntrica, me volví una persona que todo me llevaba por delante. Me termino casando con 30 años, formé una familia preciosa. Ya ahí cuando me casé ya tenía auto, tenía casa, estaba haciendo casa en balneario, ya tenía la vida resuelta de otra manera, en lo económico me iba muy bien. Me casé, vinieron los niños y cada vez iba prosperando más económicamente, de manera que el mundo me veía a mí como una persona exitosa. Todo lo que quería tenía, pero en realidad yo no me daba cuenta, yo iba siempre atrás de tener. Yo sentía como un vacío interior que se había generado el día que perdí a mi madre, y ese vacío lo lograba con cosas materiales. Fui comprando casas, fui comprando autos, fui comprando casas fuera, todo era siempre un proyecto, se salía el proyecto ese y iba por otro. Hasta que llegó un momento que ya había comprado campo, había comprado más de lo que hubiera imaginado en aquel momento cuando juntaba basura, y ya no me llenaba nada, yo no tenía más nada para comprar. Así que entré de vuelta ya con una familia formada, con una posición económica sólida. El mundo me veía como una persona exitosa, me invitaban a un montón de reuniones, me invitaban a participar de la masonería, del Opus Dei, de distintas organizaciones, y yo no quería participar, pues yo era muy egocéntrico, era yo y el resto del mundo no me interesaba. Yo había salido solo por mis méritos, por mi capacidad, por mi estudio. Así que en esas condiciones iba yo por el mundo arrogante, y llegó el momento que ya nada me llenaba. Empecé a sentir estaba en mi casa, no me sentía cómodo, consideraba que algo me faltaba, empecé a tener problemas que yo pensaba que eran problemas de pareja. Lo hablamos, tratamos de solucionarlo, pero yo siempre caía en ese vacío, y que terminé haciendo lo mismo que hacía en mi adolescencia. Noche, alcohol, mujeres. Hasta que caí en adulterio, el peor negocio que hice en mi vida. Todo lo que antes era floreciente, a partir de ese día que se descubrió, fue todo para atrás. La situación, si bien económicamente estaba muy bien, la situación financiera fue un caos. Ni que hablar lo que fue la ruptura con la familia, el daño que le hice, el dolor que les causé. Y como todo hombre cobarde, cuando el barco se empieza a hundir, ¿qué hace? Se baja del barco. Y bueno, y ahí terminó esta persona que le está hablando en la casa de su padre, una persona en aquel momento con 89 años, con una estenosis lumbar, que no sentía una pierna, así que solo se trasladaba con un andador. Allí fui a golpear las puertas de la casa de mi padre y allí me instalé. Mi padre muy feliz porque eran sus últimos años de vida, así que estaba viviendo solo, estaba feliz que su hijo estuviera allí. Entré en esa vida que pensé que iba a ser la felicidad, porque yo consideraba que adentro de mi casa no era feliz, así que cuando me fui de mi casa pensé que la felicidad estaba afuera. Y les puedo asegurar que lo que había fuera era un montón de ruidos, un montón de placeres, pero cuando llegaba el momento de estar solo, la soledad te invadía, era mucho peor que antes, saber el daño que habías ocasionado, saber el dolor que tenía tu familia, tener que una hija que ni siquiera te saludaba, te daba vuelta la cara en la calle. Era muy triste, sinceramente la autoestima de vuelta había caído muy al fondo. Y en esas circunstancias todos los negocios empezaron a ir mal, todo aquel hombre que todo lo que tocaba era oro, pasó a destruir todo lo que tocaba. Dicen acá en Uruguay que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Así que en esas circunstancias, un amante que tenía en esa época ve una invitación en Facebook para una cena de hombres de negocio y me invita para ir. Yo acudo a esa cena, teniendo solo prácticamente muy poco dinero para pagar la cena y muy poco más. Así que acudo a esa cena, cosa que nunca había acudido a ninguna iglesia, no hubiera ido a ninguno de los eventos que me habían invitado antes cuando yo me consideraba que
que estaba muy bien. No me pregunten el por qué fui, pero terminé yendo. Entré a ese lugar y me saludaron de una manera muy cordial, me abrazaron como si me conocieran de toda la vida. Paso al fondo de ese salón, me siento y una persona empieza a dar la visión como la dio Luis hace unos minutos. Y venía todo bien cuando dijeron fraternidad, esto es una rama de la masonería, dije yo. Después explicaron que no. Y cuando llegaron al Evangelio completo dije, hoy sí, ahora sí me levanto y me voy. Me metieron en una iglesia, ¿no? Pero, día que la distribución del salón, la persona que estaba hablando estaba al lado de la puerta y yo estaba en el final del salón, o sea que tenía que cruzar todo y pasar por adelante a esa persona, y por mi educación no lo podía hacer, yo por un tema de respeto no me podía levantar. Así que me quedé escuchando una charla que no sé ni de quién fue, que no estaba escuchando, mi mente estaba en otro lado, no tenía interés. Cuando termina de dar esa charla, la persona dice, les voy a pedir si pueden repetir conmigo una oración. Yo en realidad no iba a hacerlo, pero todo el mundo lo estaba haciendo y me estaba mirando, así que abrí mi boca y dije, bueno, si esto no me hace bien, mal no me va a hacer, así que repetí las palabras. Cuando me estoy retirando me preguntan si me había gustado, le dije, sí, más o menos, lo esperamos en la próxima, y me dijo, no vuelvo, le dije yo. Llego a mi casa, me acuesto y duermo esa noche como hacía muchísimos años que no dormía. Algo raro había pasado en mí. Sentí una paz, un descanso profundo que hace años que no tenía. Dije, qué casualidad, al día siguiente igual. Y ya después se fue decreciendo, cosa que me interesó fue volver a otro lugar. Terminé yendo a otro capítulo, yo no sabía ni qué era capítulo, yo pensé que hacían las reuniones en distintos lugares, ¿no? Pero eran distintos capítulos y fui yendo a uno, a otro. Y durante muchos años estuve yendo a esas reuniones simplemente a cenar y a dormir, porque yo dormía en paz. Cada vez que iba a ese lugar yo dormía en paz. Y era inconsciente que en mi interior iba generando procesos de cambio, que yo no los percibía, porque como yo le dije, yo soy contador, a mí me enseñaron que todo era racional, todo tenía una explicación, todo tiene una forma de cómo procesarse, y tiene vamos a decir, una tesis, y hacemos una hipótesis, una tesis, y demostramos que la hipótesis es cierta, y bueno, y así lo usaba yo. Cada cosa que me planteaban, yo lo buscaba racionalmente a resolver como me habían educado. Y había un montón de cosas de las que se decían, de los milagros, de las cosas que pasaban allí, que para mí no eran racionales. Yo sé que a todo eso yo le ponía una excusa. Terminé yendo a un Sahel, en ese Sahel sucedió algo muy importante. Fui a muchos, pero básicamente ese primero se habló del perdón. Ese día entendí lo que era el perdón, que el perdón era una decisión, no es algo que uno se siente. Uno no siente nunca las ganas de perdonar, uno debe decidir perdonar y después empieza a sentir la paz y las ganas de soltarlo. Así que solté con mi boca, perdoné a mi padre, aquella persona que yo en cierta manera le tenía bronca, le tenía rencor, porque había estado en el accidente de mi madre, porque había tratado mal a mi madre mientras estuvo viva, porque la había hecho sufrir. Y entendí que nadie puede dar lo que no tiene. Entré a conocer su pasado y él no podía dar amor si él nunca había recibido amor. O sea que decidí perdonarlo, nos abrazamos, soltamos lágrimas. También decidí soltar el nombre, porque muchos dicen que es imposible, hay cosas que no se pueden perdonar. Yo le puedo asegurar que todo se puede perdonar, absolutamente todo. Yo en ese momento decidí, y no lo sentía, les juro que no lo sentía, perdonar a la persona que había matado a mi madre. Sin embargo, solté ese nombre. Años después, Dios me puso enfrente de esa persona. Y no solo la perdoné, sino que le tuve que pedir perdón, porque yo ese día había prometido que si un día me tenía que ir de este mundo, se iba conmigo. Yo no me iba a ir solo de acá, esa persona se iba a ir conmigo. Yo había dicho que en algún momento la iba a matar. Así que no solo que tuve que perdonar por lo que había hecho esa persona, sino tuve que pedirle perdón por lo que yo había sentido hacia él. Eso fue una carga muy importante que me saqué de arriba. Le pedí perdón a mi familia, a cada uno de ellos, por el dolor que le había causado.
Y dos cosas me costaron más que todo eso que le dije. La primera fue perdonarme a mí mismo. ¿No? Eso me sucedió en un encuentro con Jesús, donde Él me dice que Él ya me había perdonado, que yo ya me podía perdonar. Así que me perdoné y perdoné a Dios, aquel ser que yo había culpado por la muerte de mi madre. En ese encuentro lo tuve que perdonar. Mi vida empezó a cambiar, empecé a vivir en milagros, ver milagros de mucho tipo, milagros económicos, milagros de restauración de la familia, milagros de salud. Yo en determinado momento tenía un problema de salud, me hacen una tomografía para verificar que no tuviera ningún tumor, y resultó que en la tomografía tenía un tumor en una suprarrenal izquierda, y que el procedimiento era hacer una resonancia y operarme, sacarme las dos suprarrenales. Así que en un evento de fraternidad pedí en esas famosas papeletas ser sano, que Dios me ayudara, porque como yo le dije, cuando uno ya no puede, le pide a Dios, aunque no crea, y cuando uno no tiene una respuesta para algo, le echa la culpa a Dios. Así que yo era una persona incrédula, porque a pesar de todo, de ir a la fraternidad y todo, yo, cuando no había algo que rompiera la racionalidad, para mí era fundamental. Así que yo decidí pedir, pero sinceramente no estaba convencido que Dios podía hacer algo por mi vida. Resulta que a los 2 meses, cuando me voy a hacer la resonancia, estaba totalmente sano, no tenía nada. Y algunos fraternos me decían que tenía que compartir eso, que era un milagro que había hecho Dios en mi vida. Y yo le dije, mire, yo no puedo compartir algo que yo no creo. Le digo, para mí fue un error de imágenes, así que yo eso no lo voy a decir. Y pasó el tiempo, ¿no? Hasta que un día llega una persona, un hondureño, pero es uruguayo, que vive en Honduras, ustedes capaz que lo conocen, Daniel Fagián. Creo que es del capítulo de La Ceiba, algo así, de allí. Y llega a Uruguay a una convención, y él tiene el don de hacer milagros creativos. Dios hace a través de él milagros creativos. Sienta a las personas en una silla, mide sus piernas, una pierna es más corta que la otra, ora por esa persona, cuando se alinea sus piernas, su milagro, su sanidad, se ha restaurado, está sana. Y realmente muchas personas vi sanar de esa manera. Pero yo, como era incrédulo, yo sabía que muchas personas tenemos una pierna más corta que la otra, soy quiropráctico, como les dije. Sé que yo coloco un paciente boca abajo en una camilla y una pierna tiene más corta, hago determinada maniobra y estiro esa pierna. Pero no sabía hacerlo sentado en una silla. Así que yo pensaba que esa persona le estiraba la pierna. Así que paso yo, después de pasar mucha gente, yo me siento en esa silla, tengo casi 4 centímetros más corto un pie que el otro, y él, en un hecho que no había hecho con todas las personas anteriores, pide el micrófono y dice, el Espíritu Santo me está diciendo que acá hay alguien que piensa que yo le voy a estirar la pierna. Y yo dije, wow, no sé si hay otro, pero ese soy yo. Sigue hablando y dice, me dice el Espíritu Santo que yo ore por esta persona sin tocarlo. Yo sentado como están ustedes allí, esa persona empieza a orar, muy bajito, yo apenas escuchaba lo que decía, y mi pierna empezó a hacer así, a estirarse, sentado como estaba. Empecé a sentir que mi pierna se estiraba. Termino de orar, toma mis dos piernas iguales. Dije, wow, ahora sí te creo. No solo te creo que existís, sino te creo que estás vivo. Porque rompí mi racionalidad. Nadie me estaba tocando, nadie me estaba haciendo nada, nadie me estaba tirando con una piola, nadie me estaba... Nada. Dije, ahora sí existís, ahora te creo. Y algunos en capítulos presenciales me han preguntado, ¿y de qué te curaste? Y del peor mal que puede tener un ser humano, la incredulidad. Ser incrédulo es la peor enfermedad que podemos tener, porque no permitimos que las cosas buenas nos pasen en la vida. Así que a partir de ese día, mi vida empezó a cambiar. Llego a mi casa y le cuento a mi padre, que como les decía que no caminaba hacía 8 años,
Le digo, papá, me pasó tal y tal cosa. Me dice, yo quiero ver a ese hombre porque a mí Dios me va a sanar. Sé que al día siguiente esa persona fue a orar por mi padre. Mi padre tuvo que perdonar, imagínense que en ese momento tenía 90 años, así que sí tendría cosas para perdonar. Cuando terminó de perdonar, se alinearon sus pies, se alinearon sus brazos, y este hombre, en un acto de fe que por primera vez veía, después lo vi muchísimas veces, pero por primera vez veía, le dijo, viejito, está sano, camina. Y mi padre automáticamente fue a agarrar su andador, y esta persona agarra el andador y dice, en el nombre de Jesús, esto no lo vas a usar más, y lo tira. Y para la gloria y honra de Dios, mi padre se para y empieza a caminar. Y hasta el día que falleció hace 2 años, caminó todos los días de su vida, solo, sin ningún andador, sin ninguna ayuda, sin nada. Eso fue de ser una persona incrédula, pasa a ser la persona que más creo. Me peleo con los que más creo, ¿no? Y mi vida empezó a vivir de milagros en milagros, de recibir el bautismo del Espíritu Santo, de recibir dones del Espíritu Santo, recibir el gozo del Espíritu Santo, hasta que un día, trato de resumir 9 años, comprenda que no puedo contarles todo, pero en determinado momento viene una persona del exterior, una convención, y suelta una palabra. Dice que lo que tú recibes de Dios no es para ti, es para que tú también lo des. Solo tienes que atreverte. Esa palabra atreverte quedó en mi corazón. Terminó la convención, estaba ministrando, y cuando paso yo, recibo nuevamente el gozo del Espíritu Santo. Me entro a reír de una forma inusual, que yo no podés contener, no sé si a alguno de ustedes le habrá pasado eso, pero la gente te mira con cara rara, como diciendo, estás desubicado, en un momento tan espiritual vos estás a la risa, ¿qué es lo que te está pasando? Ubicate. Y yo, en el momento que miro así, una persona me estaba mirando, y me estaba mirando mal, yo me suena en la cabeza la palabra atrévete, atrévete. Entonces me arrimo a la persona, levanto mi mano y digo, en el nombre de Jesús, recibe el gozo del Espíritu Santo. Esa persona cae a las risas. Me arrimo a otro y empiezan a caer varios a las risas. Y dije, wow, ¿y esto? Atrévete. Esa es la palabra. Lo que recibiste de gracia podés dar. Luego de eso, pocos días después, me puse a orar, me puse a ayunar porque me habían invitado a la Convención Latinoamericana de Líderes en Ecuador, y tenía que ir una semana antes a compartir el testimonio, los capítulos, y le dije, Señor, yo no quiero solo ir a compartir lo que tú hiciste en mi vida, quiero ver tu gloria, quiero ver tu poder. Así que ese día, cuando me tocó en el primer capítulo, di mi testimonio, y no me pregunten por qué, cuando termino el testimonio, alguien me hace hablar, porque no fui yo que hablé, me hace decir, si hay alguien que tenga necesidad de sanidad, que pase al frente. Y se levanta una señora mayor con un bastón, y vine derecho a donde yo estaba. Y lo único que salió de mi boca fue, en el nombre de Jesús, se sana. Esta persona cayó en reposo. Y ahí empiezan a venir más personas, y yo sigo orando por el resto de las personas. Yo lo único que les puedo decir, que cuando terminó el evento, el bastón de esa señora estaba en ese lugar. Pregunté por la señora y se fue, dejó el bastón. Así que a partir de ese momento empecé a ver la gloria de Dios. He visto un montón de cosas, un montón de personas sanas, de varias enfermedades, de cánceres, personas que no veían, que ven. Me tocó estar en la Mundial de Guatemala, me tocó ministrar en el cuarto de guerra, y durante la administración del final de la Convención Mundial. He visto, conozco lo que es el poder de Dios, y no hay nada que se compare a eso. Yo hoy no les digo que somos la gente más feliz de la Tierra, yo les puedo decir que yo soy de las personas más felices de la Tierra. Porque ver y tener a Dios unido con uno es la felicidad plena. Eso es realmente vivir el Evangelio completo. Poder dar de lo que Dios te dio. Yo hoy le pido muy pocas cosas a Dios. Yo hoy, sobre todo, doy lo que Dios tiene para dar. Lo que Él quiere dar, porque yo no soy nada. Sin Él no soy nada. Oscar no es nadie.
es el poder del Espíritu Santo que lo utiliza a uno. Y no soy un ser especial, soy como cualquiera de ustedes, uno más de ustedes. Lo único que yo he logrado es tener esa relación con Dios y estar dispuesto a dar de lo que Dios quiere dar. Tener esa obediencia con Dios, haberme atrevido a preguntarle, ¿qué quieres de mí? Porque Él ya tiene una respuesta para cada uno de nosotros. El problema es que nosotros estemos dispuestos a obedecer lo que Él quiere. Y ahí está el secreto. Se vienen tiempos ahora en fraternidad que van a ser muy importantes, cambios muy grandes. Se viene la Escuela de la Visión, se va a intentar que cada vez más personas empiecen a tener esa relación con Dios y Dios los pueda usar. Es un tiempo que se va a venir, no se pierdan esa oportunidad cuando se les presente, agárrenla, porque Dios quiere que cada uno de nosotros seamos instrumentos de cambio, no solo en la fraternidad, sino en toda la sociedad. Porque no es solo en un evento virtual o en un evento presencial. En cada momento en tu vida tú tenés que estar testificando y tenés que estar hablando de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y hoy estamos viviendo un momento muy especial, un momento de pandemia, de crisis. Y yo les quiero contar un poco la experiencia que hemos tenido a nivel de país y a nivel personal, si ustedes me pueden dar 2 minutos más o 5 minutos más. Aquí en Uruguay la pandemia está prácticamente controlada, el gobierno a nivel ha tomado medidas buenas, no tomó cuarentenas obligatorias, no hizo nada que fuera obligatorio, respetó todo lo que se llaman las garantías individuales que nos da la Constitución. Pero sí hizo una fuerte campaña de quédate en tu casa. Y yo quiero compartirle las cosas que considero yo, y soy contador, no soy médico, dieron mayor resultado. El mayor resultado fue el distanciamiento social, el uso del tapaboca, mantener una distancia entre las personas de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros en lo posible, el uso de tapabocas, el uso del alcohol en gel, sobre todo cuando uno está en lugares de que está tocando y no sabe quién tocó antes las cosas, desinfectarse con alcohol, si utiliza medios públicos de transporte, ese es un lugar complicado, tratar de guardar distancia, tratar de hacerlo en horarios donde no están amontonados. Acá dijeron que los ómnibus no podía ir gente parada, iban solo los sentados, en determinados momentos iba por asiento, iba uno, no podía ir uno al lado del otro, entonces generaron más frecuencias de ómnibus, pero con el hecho de que la mayoría de la gente estaba en casa, porque pararon las oficinas públicas, pararon los shopping, pararon los cines, pararon todo lo donde podía haber aglomerado de gente, se paró, la gente se quedaba en casa. Entonces el movimiento fue cada vez menor y la curva que venía muy acelerada hacia arriba se empezó a estancar y a bajar. En este momento estábamos llegando a situaciones en que son más los que se recuperan que los nuevos, o sea que venimos bajando el número de infectados. Ahora tenemos un tema particular en la frontera con Brasil, porque tenemos una frontera seca con Brasil que es bastante complicada, hay ciudades que son binacionales, entonces es muy difícil controlar el tránsito entre ellas, y del lado brasileño no toman ningún tipo de medidas. Pero con todo están tomando medidas a nivel de esa zona, que no se puedan salir fácilmente para el resto del país para no volver a generar focos. Desde el punto de vista sanitario, tener conciencia social, tener una responsabilidad social, no solo por uno, sino por el prójimo. Esto es realmente pensar mucho en lo demás. Uno sabe que no tiene el virus, entonces por eso no usa el tapaboca. Pero en realidad, usa el tapaboca para que tú no te puedas contagiar. Usa el tapaboca por respeto al otro, porque si vos fuiste contagiado, demorás 6 días en darte cuenta que estás contagiado, así que en ese tiempo tú seguís contagiando a los demás. Es un tema de respeto, de solidaridad. Y atrás del problema sanitario tenemos un problema económico, porque cuando para la economía, cuando
para los negocios, para la gente que trabaja. Acá hay lo que se llama seguro de desempleo, o sea que el Estado le da una parte de su salario cuando están en paro. Todo eso trae problemas económicos, pero creo que el problema más grande que vivimos todos nosotros, y sobre todo aquellos que no tenemos una relación constante y firme con Dios, es el problema de la incertidumbre. Porque los que tenemos una relación con Dios y firme, sabemos que cada día tiene su propio afán. Que no tenemos que afanarnos por el mañana, ni por el ayer. Es el día de hoy. Entonces no tenemos el nerviosismo de qué va a pasar mañana, qué es lo que va a suceder. Vivimos el hoy. Y hoy Dios nos provee, Dios nos da las cosas, Dios nos permite vivir, y manteniendo esa relación sabemos que todo lo que Dios permite y todo lo que está pasando, obra para bien. Hasta aún este hecho de que no podemos estar haciendo eventos presenciales, obra para bien. Estamos haciendo eventos a través de Zoom, y en este momento están teniendo un testimonio que sería muy difícil de tenerlo en forma presencial en Honduras. Eso tendría un costo muy alto, y esto nos permite que hoy seamos más internacionales que nunca, como fraternidad, que podamos llegar un mensaje de un país a otro y dar esperanza unos a otros. Yo, en la experiencia que hay acá en Fraternidad en Uruguay, la gran mayoría de los fraternos, a pesar de las circunstancias, a pesar de toda la situación económica que es real, que se vive en el país, la gran mayoría está pasando bien. Sus negocios siguen funcionando más que los negocios de los demás. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está. Simplemente hay que confiar en la mano de Dios y hay que esperar en Dios. Muchas veces decimos que nosotros somos hijos de Dios y decimos que Dios es nuestro Padre. Pero realmente, ¿cuántos de nosotros llevamos eso a la práctica? Porque cuando nosotros éramos niños y hablamos con nuestro Padre, de nuestro Padre no dudábamos que íbamos a tener el alimento, no dudábamos que íbamos a tener el abrigo, no dudábamos que íbamos a tener la educación, sabíamos que todo eso nuestro Padre nos iba a dar. Hoy, siendo adultos, ya no tenemos un corazón de niño y dudamos de todas esas cosas y estamos constantemente pidiendo esas cosas que cuando éramos niños nosotros eso no les pedíamos. A nuestros padres le pedíamos alguna otra cosa diferente, pero no les pedíamos, papito, que hoy tenga el plato de comida en mi mesa, o que esta noche tenga abrigo, o que tenga una ducha para bañarme. Sabíamos que nuestro Padre eso nos iba a proporcionar. Entonces yo les digo que hoy es volver a esa intimidad, es a tener ese corazón como niño y hablar de nuestro Padre Dios, hablar de la misma forma que hablamos con nuestro Padre terrenal, pedirle las cosas de las mismas franquezas, la misma sinceridad, obedecer a las órdenes que nos da nuestro Padre. Porque si yo cuando era niño no pasaba de clase, no estudiaba o me portaba mal, no podía pedirle a mi padre que me comprara la bicicleta a fin de año. No me daba el rostro para hacerlo. Entonces, si había hecho las cosas bien, había hecho mis responsabilidades, mis obligaciones durante todo el año, cuando llegaba fin de año yo diría, papá, ¿me podrás regalar la bicicleta? ¿Me podrás llevar a tal lado? Yo pedía, pero muchas veces como adultos pedimos sin haber cumplido nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones. Así que ese es el mensaje que tenía hoy para ustedes, y como aquel día esa persona dio una oración y les pidió a las personas que estábamos allí que la repitieran hoy, yo les pido a ustedes que si quieren, en voz audible, repitan la oración. Yo lo hice sin fe y aquí estoy. Imagínense ustedes si la pueden hacer con un poquito de fe, con un grano de mostaza de fe, las cosas maravillosas que Dios puede hacer en la vida de ustedes. Amado Padre Celestial, en este momento, Señor, yo reconozco que he cometido muchos errores y me arrepiento. Te pido perdón, Padre, y decido perdonar a todas las personas que me han hecho daño. Señor Jesús,
hoy te recibo como mi único y suficiente Señor, Salvador y Sanador de mi vida. Te entrego mi vida, te abro mi corazón para que habites en él. Guíame por caminos de bendición y prosperidad. Todo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Muchas gracias, Oscar, por ese precioso testimonio. Todos quedamos que, bueno, wow, las cosas que Dios hace, ¿verdad? Y que aún si nosotros, sin creer en Él sí cree en nosotros. Aún sin estar con Él está con nosotros, como quedó evidenciado en la vida de Oscar, ¿verdad? Que aún sin haberlo considerado su Padre Celestial, ahí estaba ese Padre Celestial. Por eso dicen que Él nos amó primero. No digamos ahora que nosotros hemos dicho sí en relación con Jesucristo, que somos hijos de Él, ¿verdad? Como dice Oscar, no tenemos por qué preocuparnos o ocuparnos por el mañana, porque cada día trae su propio afán, especialmente en lo que estamos viviendo ahora. Dios cuidará de nosotros y esto también pasará. Esto también pasará. Llama la atención cómo Dios en la vida de Oscar, que tanto cuestionaba, tanto que busca solo la lógica y que si no tiene lógica esto no. Así es, la gente de números y médicos también son así. Pero como Dios nos hace ver que las cosas son diferentes. Primero hay que ver para creer, decía Oscar. Nosotros, los hijos de Dios, creemos y sabemos, tenemos la seguridad de que después veremos. Así que después veremos la gloria y todo. Pero esto es para que no nos quedemos con Él, lo que hemos recibido, sino para que también compartamos con otros de que Dios es la solución, de que Jesús es la respuesta, que hay solución ante cualquier situación que estamos viviendo, especialmente aquellas que son imposibles para nosotros, son las que son posibles para Dios. Así que ánimo, compañeros, ánimo que lo mejor está por venir si estamos en Dios. Recuerde que los que estamos en Dios, las bendiciones nos perseguirán, nos vienen atrás de nosotros. Así, entonces ni siquiera tenemos que alcanzar. Ellas, las bendiciones, nos alcanzarán. Y no necesitamos señales. Las señales nos siguen a nosotros. Y esto es lo más importante. Bueno, vamos yo creo que todos tenemos ya una lista de peticiones. Si no la tenemos escrita, pues la tenemos al menos en nuestra mente. Le voy a pedir a Oscar precisamente para que tú, Oscar, ores por nuestras peticiones de cada uno de nosotros, los que tenemos en mente y otros que le hemos escrito, pues una serie de peticiones que son, la mayoría son cosas que no podemos solventar con nuestras propias fuerzas, pero sabemos que Dios es el especialista en eso. Bueno, amado Padre, Sí, Señor. estamos aquí unánimes, Señor. Tu palabra dice que cuando dos o más personas en tu nombre pidan algo, tú lo concederás, Señor. Y aquí estamos todos unánimes, Señor, clamándote a ti por estas peticiones, que cada uno de ellos han escrito o están en su corazón, Señor. Tú sabes, Señor, que hay problemas de sanidad, Señor, problemas de restauración familiar, problemas con hijos, Padre, problemas económicos, problemas de trabajo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú muevas tu mano, que en el nombre de Jesús mires por cada una de las necesidades. Y acorde a tu voluntad, Señor, que sea lo mejor para cada uno de nosotros. Las concedas, Señor, para que ese milagro que tú vas a hacer en nuestras vidas, Señor, sea testimonio para después compartirlo, Señor, para darte la gloria, darte la alabanza, darte la honra, Padre. Yo en el nombre de Jesús te pido, Padre, que concedas esas peticiones, así como has concedido las mías, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias.